Nanasni, hermanas, hermanos, traigo el saludo de la Revolución Cubana, antiimperialista, socialista, internacionalista, el saludo de Fidel, el saludo de Raúl, Hayaya Fidel, Hayaya Raúl, el saludo de la Revolución Cubana que dice sí al diálogo con Estados Unidos, pero diálogo solo como iguales, con todo respeto a nuestra independencia, sin sombra a nuestra soberanía, que dice que no a la normalización de relaciones bilaterales con bloqueo, ni con la base naval de Guantánamo. Abajo el bloqueo, devuelvan el territorio de Guantánamo. Vamos a votar el 27 de octubre en la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo, contra el imperialismo. Agradezco profundamente al hermano presidente Evo Morales, al gobierno y a los movimientos sociales de Bolivia la convocatoria de esta cumbre en Cochabamba, capital del clima, igual que hace 5 años. Tierra de revolución cultural democrática, proceso de cambio, que es el Estado plurinacional de Bolivia. Recuerdo al comandante presidente Chávez dirigiendo la batalla climática en Copenhague, mientras potencias imperialistas cometían el fraude contra los pueblos y los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, bajo el frío de esa tierra, eran reprimidas brutalmente por la policía europea. Es importante que Cochabamba lance un mensaje antes de la cumbre de París. Defender el vivir bien, defender los derechos de la madre tierra, de la Pachamama, defendernos de la catástrofe que amenaza a la especie humana, defendernos del cambio climático, defendernos de las armas nucleares, defendernos del capitalismo y el imperialismo depredadores de la naturaleza. Nos imponen patrones de producción y consumo que son irracionales e insostenibles. Despojaron a los pueblos originarios a través de la historia de sus tierras ancestrales y sus recursos naturales. Impusieron la conquista a sangre y fuego, destruyeron nuestras culturas, trajeron la esclavitud, nos privaron del derecho al desarrollo. Han sido siglos de saqueo colonialista e imperialista. No aceptaremos en París un nuevo acuerdo climático que diluya las responsabilidades históricas y actuales de los ricos, de los países desarrollados, de las transnacionales. Paguen la deuda ecológica, no más deuda externa, no a la impunidad de los ricos y de las transnacionales, sí a la corte ambiental, pero una corte democrática, no una corte títere del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
no una corte que manipulen los gobiernos de las potencias capitalistas, no a las guerras no convencionales, al subdesarrollo ni a la pobreza, que han lanzado oleadas de refugiados hacia Europa, que en vez de reconocer su responsabilidad y atender las causas y resolver los conflictos que crearon las guerras que ella ayudó a lanzar en el norte de África, se propone resolver a través de la fuerza las oleadas de refugiados que tienen todos los derechos humanos, que tienen los ricos en el norte que nos desprecia. Hay que parar el incremento de la temperatura. Ya no se habla de 1 grado, ya se habla de 2 grados. Si aumentara 2 grados, la agricultura del África subsahariana desaparecería. Hay que reducir las emisiones de carbono, pero compararlas con las del año 96, no contra las del 2005. No nos dejaremos engañar. Hay que asegurar el derecho al desarrollo. Nadie puede pedirle al sur que no se desarrolle, porque los países industrializados durante siglos emitieron carbono y arruinaron el medio ambiente. En la reciente cumbre de Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2030, 17 objetivos. ¿Con qué recursos financieros, con qué tecnologías los países del sur vamos a cumplir esos objetivos? Raúl dijo allí: si queremos un mundo habitable, de paz y concordia entre las naciones, de democracia, de justicia social, de dignidad, de respeto a los derechos humanos de todos, tendríamos que adoptar cuanto antes compromisos tangibles en materia de ayuda al desarrollo, solucionar el problema de la deuda ya pagada varias veces. Habría que construir otra arquitectura financiera internacional, eliminar el monopolio tecnológico y del conocimiento y cambiar el orden económico internacional vigente. La América Latina y el Caribe, la patria grande de Bolívar, nuestra América de Martí, está hoy bajo la acometida no solo del cambio climático, sino de las oligarquías nacionales contra los gobiernos progresistas. Quieren imponernos otra vez el neoliberalismo, depredador de los pueblos, depredador de la naturaleza. Quieren llevarnos a recetas de austeridad. La nueva generación 500.000 españoles fueron expulsados de sus casas. Tupac Katari, aquí estamos en Cochabamba, hemos vuelto, somos millones, pero tenemos que unirnos, no dejar que se nos impongan divisiones. La unidad en la diversidad. Con el ALBA,
con el Caribe, con UNASUR, con la CELAC. Cuba reitera su invariable solidaridad con la revolución bolivariana del inolvidable comandante Hugo Chávez, con el pueblo y el gobierno venezolano, con el presidente Nicolás Maduro, que encabeza la Unión Cívico-Militar Invencible, con los esfuerzos del presidente Rafael Correa por derrotar los intentos desestabilizadores, por la lucha de Ecuador contra la acción de las transnacionales y los terribles daños de la Chevron Texaco en la Amazonia. Nuestra solidaridad con el gobierno de Brasil y la presidenta Dilma Rousseff, a quien se intenta desestabilizar, y al pueblo brasileño, a quien se intenta quitar sus conquistas sociales. Presidente Evo, toda nuestra solidaridad con el gobierno de Bolivia y con el pueblo de Bolivia por una salida soberana al Océano Pacífico. Toda nuestra solidaridad con el gobierno de Argentina en su batalla contra los fondos buitres y por recuperar las Islas Malvinas, que son argentinas. El Caribe necesita y merece la solidaridad de ustedes y del mundo. El cambio climático y el orden económico internacional está generando desastres en esas pequeñas naciones que debemos acompañar en sus justas luchas. Hay que denunciar, a pocas semanas de la cumbre de París, la falta de voluntad política de los países desarrollados. Reconocemos los esfuerzos del gobierno de la República Francesa y la asistencia del canciller de ese país, pero será necesario defender que el acuerdo legalmente vinculante sea justo y sea ambicioso, y que se base en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, no a nivel retórico, responsabilidades diferenciadas. Aporten los ricos apoyo financiero, dinero fresco, no dinero contra deuda, no condicionalidades, no intereses. Aporten los ricos tecnologías, no contaminantes. No nos exporten basura tecnológica. Aporten tecnologías limpias, idóneas. Reclamamos a los ricos un segundo periodo de Kioto. Tendremos que luchar en estas semanas y habrá que luchar en París para que, como dijera Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, pionero de la lucha contra el cambio climático, cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cese la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Había dicho antes, cese la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Fidel nos dice, mañana será demasiado tarde
para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Abajo el imperialismo, abajo el neoliberalismo. Jayaya Alba, Jayaya Fidel y Raúl, Jayaya Maduro y Correa, Jayaya Gilata, presidente Evo. Hasta la victoria siempre. Gracias al hermano canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez, por compartir su mensaje en esta fecha. Eran las palabras del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el contexto de la clausura de la segunda conferencia de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida, que recordemos aprobó en la plenaria de cierre la denominada Declaración de Tiquipaya, después de 3 días de debates en esta población que está situada a 8 kilómetros de la ciudad central de Cochabamba, sobre los mecanismos urgentes para salvar la madre tierra, la Pachamama.